Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias por esta gran oportunidad de acercarnos con libertad ante su presencia, de poder congregarnos, reunirnos como familia que somos en Dios y de poder seguir alimentándonos del mensaje de su palabra. Su palabra es viva, es eficaz y tenemos que estar atentos a ella, al consejo de Dios, a lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Así que le invito a que dejamos a un lado cualquier distracción, cualquier pensamiento y nos enfoquemos atentamente al mensaje de la palabra. Quiero introducir este tema que Dios ha puesto para compartir con la iglesia, con las personas que también se unen por medio del video. Quiero iniciar con un par de imágenes nada más a manera de ejemplo, ¿verdad? En alguna oportunidad creo que había compartido esta foto. ¿Cuántos estarían contentos con un par de tenis de esta marca? No Nike. Pero que sean Nike. Que sean Nike, ¿verdad? Nike, no Mickey. Bueno, tal vez esta otra les guste más. Unas adaltas. No, que sean Adidas. ¿Qué pensarían de esta siguiente, hermanos? Una buena colonia, Hugo Boss. La hermana Adriana que sabe perfumes y colonias. Es paqueteado. Es paqueteada. ¿Irían a comer a OFC? No, ¿O será más rico? KFC. No, la idea de esto no es hacer publicidad, ¿verdad? Pero unas galletitas Oreo. Que sea Oreo. Y tengo el helado. Gracias, hermano Jerry. Nada más a manera de rompehielo, por así decirlo, en este mensaje. Quería presentar esas imágenes porque sí es importante para nosotros cuando se trata de ropa, cuando se trata de alimento, cuando se trata de este tipo de recursos. Sí es importante para nosotros que sea original, que sea genuino, y le damos valor por esa calidad que ofrecen las marcas, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar preocupados, comprometidos con un evangelio original, con un mensaje de la palabra verdadero? ¿Ven? Por favor, abra su Biblia, el recurso que tenga allí a su mano, para que me acompañe y demos seguimiento a este texto. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a iniciar leyendo los versos del 6 al 10. Yo titulé este mensaje "Cuidado con el otro evangelio". Cuidado con el otro evangelio. Ya vamos a ver por qué. Gálatas 1:6. Dice lo siguiente: estoy maravillado. Estoy leyendo Reina Valera 60. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra muy fuerte, porque prácticamente significa vomitivo. Es algo que Dios rechaza, desecha. ¿Ok? Dice el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
pues? Hace la pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante palabra, ¿verdad? En estos versos el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas que él está sorprendido, pero no sorprendido para bien. Está en realidad muy inquieto, como dice aquí, está maravillado de lo que está pasando, porque ellos han cambiado la verdad por otro evangelio. Y él hace la aclaración, no es que exista otro evangelio, solo hay uno y verdadero evangelio, pero dice es que hay hombres que ofrecen un evangelio diferente, un evangelio a conveniencia, un evangelio a beneficio personal, un evangelio que está corrompido, un falso evangelio que no agrada a Dios, sino que busca agradar a los hombres, a las personas. ¿Les suena eso familiar, iglesia? ¿O esto es algo que solo ocurrió allá en ese tiempo del apóstol Pablo? Posiblemente año 55, 57 después de Cristo, ¿verdad? Que es la fecha de esta carta. Es tremendo porque hoy en día seguimos viendo este tipo de situaciones. Y esta misma situación que el apóstol Pablo está expresando también se vivió en el tiempo de Jesús, con algunas personas que seguían al maestro. Por ejemplo, en Juan 6, capítulo 25, nos dice la escritura que Jesús había alimentado, recuerdan, más de 5,000 personas. Había hecho ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces Jesús continúa hacia otro lugar, y esa multitud que se había alimentado se va detrás de él, va siguiendo a Jesús. Incluso se cree, según los estudiosos, que esa ruta que las personas siguieron hasta Capernaum para buscar a Jesús después de la alimentación milagrosa fue de unos 20 kilómetros. O sea, no era cerquita. Y ahí va esa multitud detrás de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran con Jesús? Dice Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Ustedes vienen detrás de mí, en realidad no porque les interese mi predicación, mi mensaje. A Jesús no se le puede engañar. Él dice: ustedes están aquí porque comieron rico y quieren seguir recibiendo ese beneficio. Entonces es interesante cómo ya en tiempo de Jesús, en tiempo de Pablo, y lamentablemente en esta realidad que estamos viviendo en nuestro presente, hay gente que busca otro tipo de evangelio que les beneficie, que sacie sus necesidades, que sea moldeable a lo que ellos quieren recibir según el interés que tengan. Y el apóstol Pablo entonces le dice a los Gálatas: cuidado con ese otro evangelio. Y es lo que Dios ha puesto para que yo transmita hoy en este día. Cuidado con el otro evangelio. Es muy importante, mis hermanos, que podamos identificar qué características tiene ese falso evangelio. Pero sobre todo es muy importante que podamos nosotros identificar claramente, en contraparte, ¿verdad?, qué características tiene el único y verdadero evangelio. Y eso es lo que vamos a ver tomando como base este capítulo 1 de Gálatas que hemos utilizado al inicio. Así que volvamos a Gálatas. Entonces dice el verso 11 y 12, Gálatas 1, 11 y 12.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Que ese evangelio verdadero que él ha traído, que ha anunciado, no es según hombre, sino que él lo aprendió, lo recibió por revelación de Jesucristo. La primera característica que quiero que observemos en este día en relación a esta temática tan importante es precisamente la siguiente: cuidado con el otro evangelio porque es según los hombres. ¿Quiere usted saber si el evangelio es verdadero? Bueno, cuidado con el otro evangelio porque es según los hombres, pero el verdadero es por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Esto lo tiene muy claro el apóstol y lo está transmitiendo para que las personas también puedan tener esa claridad. Y es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, hermano. El verdadero evangelio es por revelación de Jesucristo. Cuidado con el otro evangelio porque tiene la característica que es según los hombres. Lamentablemente muchas personas siguen buscando hoy en día esas llamadas nuevas revelaciones, y existen falsos ministros, falsos maestros, falsos predicadores que promueven sus enseñanzas basadas en sus propias revelaciones y le pasan por encima a la verdad de Dios. Hay un principio teológico, hermenéutico, que dice que no podemos ni debemos hacer de ninguna experiencia personal una doctrina. Y eso es muy importante. Si yo tengo una experiencia con Dios personal, no debo imponerla a la iglesia como doctrina, porque la revelación y el verdadero evangelio ya ha sido dado, pero ha sido dado para todos y con mucha claridad. Pero vivimos tiempos donde la gente pareciera ser que tiene hambre de ese otro evangelio, que no es según Dios, sino según los hombres, que no es según la revelación de Jesucristo y su palabra, sino según a sus propias experiencias e interpretaciones. Y hermanos, eso vende, eso llama la atención, eso invita a que las multitudes vayan detrás. Por eso es muy importante, y mi responsabilidad como pastor también en este lugar es decirle: iglesia, sigamos el verdadero evangelio siempre. Mantengámonos en la sana doctrina, que es conforme a la revelación de Jesucristo y no conforme a esas teorías, a esas revelaciones, a esas interpretaciones que vienen del hombre y no de Dios. Es que a veces las palabras del hombre son las que más llaman la atención, como les digo, las que parecieran vender. ¿Por qué? Porque tienen ese enfoque, ¿verdad? Un sobreénfasis en la bendición, en la comodidad, y pasan por alto las demandas que Dios tiene para nosotros. Yo no digo que Dios no nos brinde comodidades. No estoy diciendo que Dios no sea un Dios de bendición, que nos dé muchos beneficios. Por supuesto que los beneficios de la cruz siguen alcanzándonos hoy en día. Y hemos hablado y enseñado sobre eso en muchas oportunidades. Pero hay que tener cuidado cuando el sobreénfasis está en el bienestar y cuando esa predicación y esa enseñanza pareciera ser únicamente apuntando al beneficio personal y no a las demandas de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, Jesús siempre fue muy claro también respecto a esa realidad. Por ejemplo, vea lo que dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Lucas 14.
Para los que notan, vamos a leer los versos 25 al 27 y luego vamos a leer el 33. Lucas 14, 25 al 27 y luego al 33. ¿Cómo dice el título? Los que tienen Reina Valera dice: Lo que cuesta seguir a Cristo. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, titulan esta porción El precio del discipulado. Interesante. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando uno ve esto, como que choca, ¿verdad? El inicio. ¿Cómo es posible que el maestro esté motivando a que aborrezcamos a nuestra familia? ¿Verdad? Pero aquí hay un asunto que tiene que ver con el propósito de estas palabras y sobre todo con el énfasis gramatical, ¿verdad?, de este texto. Incluso ya versiones más modernas, más actualizadas, traducen esto de no aborrecer. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. Otras versiones agregan: si alguno viene a mí y no ama menos. Porque Jesús lo que está enfatizando es que Él quiere una entrega total de nosotros. Él es lo primero en nuestra vida. Entonces el Señor dice: si alguno viene a mí, tiene que tener claro que yo tengo que ser lo primero en su vida, que quiero una entrega total. Y que después está la familia, los seres queridos, pero Dios siempre es lo primero. Amo a mi esposa con todo mi corazón, no me avergüenzo de decirlo, es una mujer maravillosa, amo desde que le conocí, la sigo amando y espero seguirla amando hasta que Dios me dé vida. Amo a mis hijos, los amo a ustedes, mi familia en Cristo, pero el amor principal tiene que estar puesto en Dios. ¿Ok? Entonces ya aquí nos pone una demanda. La gente quiere oír los beneficios, ¿verdad? El mundo quiere oír los beneficios, pero el Señor dice: el que viene a mí tiene que tomárselo muy en serio. Y agrega el verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dice el 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, este tipo de evangelio no le agrada a las multitudes. ¿Cómo es eso? Pero a mí me han dicho que cuando yo vengo a Cristo soy bendecido, prosperado, en victoria y a otro nivel. Claro que sí, gloria a Dios. El Hijo de Dios es muy bendecido. El Hijo de Dios es victorioso porque somos más que vencedores en Cristo. Pero hermanos, el evangelio tiene demandas. Y aquí Jesús es muy claro. Debemos morir a nosotros mismos. Eso significa tomar la cruz. Morir a mis deseos, a mis pasiones, a mi voluntad, para someter absolutamente todo lo que soy y lo que tengo al señorío de mi Señor, de Cristo Jesús, de mi Salvador. Hay gente que dice: es que yo voy cargando esta cruz con este marido que me tengo. La cruz mía es este hijo rebelde, esta hija que tengo. No, el Señor lo que está diciendo, cuando tome la cruz para ser verdadero discípulo, es: muera a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo va a decir más adelante: la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Pero si yo proclamo y anuncio eso, el solo hecho de decirle a la gente, mire, venga Cristo y muérase a sí mismo. Ahora que estaba esta campaña tan linda este fin de semana, ¿verdad? Este festival Luis Palau, ¿cuál era el eslogan? Hay esperanza en Jesús. Claro que sí. Pero si hubieran puesto, muera a sí mismo en Jesús, posiblemente menos personas se acercan. Porque lo que queremos son los beneficios de la cruz, o lo que quieren hacer, o un porcentaje de ellos. Y todavía se pone más serio porque en el 33 dice el Señor, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces hasta eso, tengo que renunciar a mis pertenencias, a las posesiones. Mire, hay personas que están aferrados, tienen las uñas enterradas en las riquezas, en los bienes materiales, en sus posesiones. Usted tiene que jalarlos con fuerza a ver si se sueltan de ahí. Su mirada está puesta en eso. Su vida gira en torno a lo que tienen, a lo que han logrado, a lo que han alcanzado. Y Jesús dice, renuncia a eso si quieres ser mi discípulo. Pero no es cierto que evangelio significa buena noticia, buena nueva. Sí, la buena noticia es que hay salvación y vida eterna. Y que no hay nada mejor que rendir todo a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio es por revelación de Jesús. Y la revelación de Jesús nos dice claramente, así de entrada, solamente lo que acabamos de leer, que cuesta seguir a Cristo. El camino de fe no es fácil. El cristianismo, la vida en Cristo, no es sencilla. Es para valientes, es para esforzados, es para gente de corazón, genuina, perseverante, apasionada por Dios. La pregunta sería, ¿seguirías adelante si Dios te pidiese algún bien material? ¿Seguirías adelante si tuvieses que entregar y decir, esta persona no va a ser más, no va a ocupar más el primer lugar? Dios, ahora te pongo a ti. ¿Seguiríamos adelante? Espero que podamos decir amén, porque para mí el Señor es lo primero. Pero muchos han puesto un hombre, una mujer, una pertenencia, una posición, un oficio, un empleo, un título en primer lugar. Y el Señor dice, quiero entrega total. Entonces, dice el apóstol Pablo, pareciera ser que hay otro evangelio que anda por ahí, dice, que por supuesto no existe, no es genuino, es copia como lo que vimos antes, copia barata, que le dice a la gente que todo en Cristo es fácil, todo se le va a resolver, usted va a recibir retribuciones, usted va a recibir riqueza, usted va a vivir como un hijo del rey, una hija del rey. Pero resulta ser que Cristo Jesús también, aparte de hablar de beneficios maravillosos como la salud, la prosperidad, ese bienestar integral, también habló de demandas y dijo, cuesta ser un cristiano. ¿Quieren seguirme? Consideren esto. Es difícil el camino que les ofrezco. Pues vamos a Gálatas 1. No todo es color de rosa, hermanos. Lo sabemos, ¿verdad? Pero estamos del lado del vencedor. Bendito sea su nombre. Pero queda en evidencia que Cristo pide entrega total. El problema está en que las personas que siguen el evangelio de los hombres, el falso evangelio, ponen la mirada más en el recibimiento total que la entrega total. Porque la gente siempre busca beneficios. Usted ve que andan ahí las cableras y estas empresas del internet y todo eso.
Y a veces andan tocando puertas o lo ven a uno en la calle y dicen, ¿usted con quién está? ¿Con quién tiene contrato? ¿Con esta empresa? Y uno dice, pásese para la mía. Mire, yo le ofrezco esto, y le ofrezco lo otro, y le ofrezco lo otro. La gente tiene la mirada en los beneficios. Repito, no estoy diciendo que el reino de Dios no esté lleno de beneficios, porque el principal y más grande de todos es la salvación y vida eterna. ¿Qué mayor beneficio que es? Pues vamos a Gálatas 1. Estábamos en el verso 12, dice el 13. Entonces, hermanos, número 1, cuidado con el otro evangelio, porque es según hombres. El verdadero evangelio es por revelación de Jesucristo. Cuidado cuando usted escucha a un pastor, un líder, un predicador, un hermano que está diciendo que Dios le reveló esto a él exclusivamente, a él, nadie más lo conocía. Ya ahí, preste atención, active las alarmas. Estuve en una congregación un día que me invitaron y el pastor tomó la Biblia y dijo así como te lo voy a decir: hermanos, leamos este versículo. Leyó un texto, el Evangelio de Juan, y después de haber leído dijo: hermanos, déjenme decirles algo. Acabamos de leer que la Biblia dice esto, pero anoche, en un tiempo de humillación e intimidad, Dios me mostró que no es así. Cualquier palabra que contradiga lo que está escrito es evangelio de hombres, no es revelación de Jesucristo. Y sea este servidor, cualquier hermano o hermana que aquí servimos y predicamos, enseñamos, desde este púlpito, si decimos algo que contradice este fundamento que es la palabra, hermanos, no hay que aceptarlo. No a todos se le puede decir amén. Cuidado con ese otro evangelio. Ahora dice el verso 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de admiración, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Número 2, cuidado con el otro evangelio, porque es más celoso de las tradiciones de los antepasados que de la voluntad de Dios. Cuidado. El verdadero evangelio es celoso de la voluntad de Dios, no de las tradiciones humanas. Cuidado. Es mi responsabilidad. Siento el llamado, la necesidad de traer esta palabra y decirle: no perdamos de vista esto, porque hay otro evangelio que se promueve, que está proclamando un celo por las tradiciones. Y Dios no quiere que usted y yo nos aferremos a las tradiciones de los antepasados, sino a la verdad, a la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida. Y muchas veces esa voluntad significa romper con muchas de las cosas que hemos recibido, que no tienen nada que ver con Dios y su voluntad. En Colosenses capítulo 2, me parece que ahí se describe el proceso de cómo trabaja esta situación del sobreénfasis en las tradiciones. Por favor, observemos Colosenses capítulo 2. Pido a Dios que me permita transmitir esto con claridad, hermano, porque quiero que observemos aquí un proceso que está presente en este versículo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué? Repito. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? Voy a usar un momentito la pizarra.
Sí, hermano, gracias. ¿Qué me dices? Si se ve. Un momentito nada más. Creo que va a ser más fácil hacerlo así visual. Colosenses 2:8. ¿Quiere alguien leerlo bien fuerte nuevamente? Amén. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ok, un momentito. Filosofía. Huecas sutilezas. ¿Qué más? Según las tradiciones de los hombres. Ok. Tradiciones. Tradiciones humanas. Ajá. Conforme a los rudimentos del mundo. Conforme a los rudimentos. Ok. Entonces vea qué interesante, porque esto es un proceso que vive la humanidad. ¿Qué es un rudimento? ¿A qué se refiere la palabra cuando utiliza el término rudimento? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Rudimento. Rudimento significa las primeras cosas, las enseñanzas básicas respecto a algo. El ABC de cualquier contexto de aprendizaje, de enseñanza, eso es un rudimento. Las enseñanzas básicas, esos primeros pasos. Entonces dice la palabra que hay rudimentos que vienen a la vida de las personas. Hay un primer contacto con alguna enseñanza, con algún contexto de alguna temática, ¿ok? Pero dice que hay tradiciones. ¿Ok? ¿Una tradición qué es? Es una enseñanza que se transmitió, un mensaje, una creencia que se llega a dar un valor particular porque fue recibida con anterioridad. ¿Okay? Entonces las tradiciones tienen que ver no solo con lo que yo creo ahora, sino con lo que alguien creyó antes y me lo transmitió. ¿Okay? Entonces vea qué interesante, porque aquí hay un proceso. Hay un encuentro principal, un primer acercamiento a las situaciones de la vida, y lo que las personas llegan a creer en inicio lo transmiten luego por medio de tradiciones, y lo que esta generación creyó ahora lo pasa a la nueva generación y se convierte en algo tradicional. Lo que estos primeros pasos significaron, muchas veces lo asume la segunda generación por tradición. Aquel famoso ejemplo, ¿verdad? Que hemos escuchado de la mujer que iba a cocinar un pescado y le cortaba la cabeza y la cola, ¿recuerdan? Pero mamá, ¿por qué lo hace así? No se pregunte a la abuelita. Abuelita, ¿por qué lo hace así? No se pregúntele a su bisabuela. La bisabuela que estaba todavía viva dice, es que yo tenía un sartén muy chiquitico y le cortaba la cabeza y la cola. Eso, así funcionan las tradiciones muchas veces. La gente repite esos acercamientos, esas enseñanzas y las asume ahora en su vida personal. Pero qué tremendo, porque luego dice, leamos de nuevo el texto. Habla de las filosofías, pero dice que las filosofías, ¿de dónde vienen? ¿De esto? Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ok. ¿De dónde? Según las tradiciones de los Ok, hombres. entonces las filosofías son según las tradiciones. ¿Y las tradiciones según qué? Conforme a los rudimentos del mundo. Las tradiciones son conforme a los rudimentos. Venga, ahí está el proceso. Entonces llega el punto, dice, donde una tradición se convierte en una filosofía de vida, un estilo de vida, una convicción que impacta la mente, el corazón, el accionar de la gente.
Pero muchas veces las personas ni siquiera conocieron cuáles fueron los rudimentos de esto. Lo aceptaron, se quedaron con esa tradición, se quedaron con esos rudimentos. El otro evangelio, el falso evangelio, tiene un énfasis en las tradiciones, le hace creer a las personas que esto es más valioso que la misma palabra de Dios. Y por eso tenemos montones de personas que cuando damos el mensaje de salvación, ellos reciben la palabra y están de acuerdo con la palabra, pero muchos nos dicen, es que yo no puedo traicionar jamás a abuelita. ¿Cómo yo voy a traicionar a papá? Es que es lo que hemos creído en mi familia. Y si lo que ha creído tu familia es una tradición humana y no la voluntad de Dios, entonces vamos a seguir haciéndolo. Cuidado con ese evangelio que le dice a la gente, venga a Cristo y siga chineando todo esto. No hay problema. ¿Usted qué cree? ¿Cree esto? ¿Cree? No importa. Mientras participe con nosotros, o peor aún, mientras aporte. Quédese aquí tranquilo, no lo vamos a incomodar. Hágame un favor, dígale que está la paz. Bienvenido a una iglesia que incomoda. Bienvenido a una iglesia que incomoda. Alaban al Señor. Amén. Y puede ser que alguien esté viendo este video y llegó a este punto y dice, ya no lo oigo más. Puede ser que no tenga ni un solo like. Porque el otro evangelio promueve enseñanzas de hombre, revelaciones humanas, a beneficio propio, a comodidad. El verdadero evangelio nos dice que el camino de la fe cuesta, que es algo que hay que tomarse en serio, que lo más importante es la revelación de Jesucristo y no las enseñanzas ni las doctrinas humanas, que nosotros no tenemos que hacer énfasis en tradiciones ni en filosofías de vida, simplemente asumiéndolas sin antes detenernos a valorarlas conforme a este filtro. La palabra de Dios sigue siendo el filtro de cómo debemos de vivir. La filosofía de vida del creyente se llama Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Si eso le incomoda a papá, a mamá, a esposa, a amigos, a compañeros de trabajo, pues qué pena. Pero prefiero agradar a Dios que a los hombres, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, nunca una tradición o costumbre cultural o familiar es más importante que la voluntad de Dios, hermanos. Y eso está muy claro en la Biblia. Nunca una costumbre cultural, ninguna tradición está por encima de la voluntad de Dios que está aquí en la palabra. Desde el Antiguo Testamento ya tenemos ejemplos claros de esto. Vamos un momento al libro de Josué. Y usted posiblemente recordará esto que vamos a leer porque es muy reconocido. Josué capítulo 24. El contexto del pasaje es que por fin el pueblo de Israel, después de todo un proceso, ¿verdad?, muy largo, 40 años, están ya frente a la tierra prometida. Ya por fin van a ingresar a esa tierra prometida por Dios. Pero ahora los que van a ingresar es una nueva generación, porque los que salieron de Egipto murieron en el proceso precisamente porque se rebelaron a Dios. Entonces ahora Josué, como sucesor de Moisés, tiene la tarea de meter a esta nueva generación en esa tierra de cumplimiento, en esa tierra de promesa. Pensemos en esto porque es importante. Chicos, chicas, hombres, mujeres que nunca habían sido nación, que vienen del desierto, que vienen ahí nómadas, vagando, dando vueltas, por fin se van a establecer, van a poder tener su nación, su tierra, su propiedad, desarrollar su vida ya con normalidad. Entonces Josué declara este discurso antes de que empiecen a vivir esa nueva vida, y le dice lo siguiente, Josué 24,
14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Entonces vean qué interesante. Josué le dice a esta nueva generación: escojan ustedes qué quieren hacer. Tienen varias opciones. Pueden vivir de ahora en adelante aferrados a esas tradiciones, a esas deidades falsas, a esos dioses que sus padres tenían cuando estaban en Egipto, que había muchísimos. O pueden ahora vivir conforme a los dioses y al estilo de vida pagano que tienen los pueblos que rodean esta tierra, la gente que está a nuestro alrededor. Pero yo presento la mejor opción, dice Josué. Hagan lo que quieran ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. El Evangelio de Jesucristo nos presenta el mismo panorama, nos invita a considerar las mismas opciones. Todos los que hoy nacemos de nuevo y venimos a Cristo pasamos por eso. Tenemos que decidir: voy a seguir con las creencias de abuelito y de abuelita, de tatarabuelo, de papá, de mamá, con esas tradiciones humanas, porque ellos no tenían comunión con Dios, o porque tenían otros dioses, otras deidades. O voy a hacer lo que el mundo hoy en día promueve y la sociedad está motivando a que yo crea. Entonces me voy a convertir en un gnóstico, en un ateo, o me voy a convertir en un politeísta o en un animista, y todo va a ser Dios para mí. O voy a permitir que la voluntad de Dios establecida para mi vida, que es ese encuentro personal con Cristo para salvación mía y de toda mi familia, sea una realidad. Cuidado con el otro evangelio que le dice a la gente: no importa cómo usted esté, siga viviendo como quiera, no lo vamos a incomodar. Dios le ama así. Por supuesto que Dios te ama. Él no quiere que nadie se pierda. Pero el Evangelio es claro. El Evangelio no solo es una buena noticia, sino que es una buena noticia porque es un mensaje de salvación, un mensaje urgente, una proclamación de vida o muerte. Amén. Por eso leímos aquí en el verso 10 de Gálatas 1 que el apóstol Pablo tenía esa convicción y dijo: él prefiere agradar a los hombres que a Dios. Conozco personas que han venido a Cristo y sus familias literalmente los han desconocido. Ya usted no es para mí más mi hijo. Ya usted no forma parte de esta familia porque usted nos traicionó, se volcó. Bendito Dios, porque su palabra dice: aunque padre y madre me encaren, ¿qué pasa? Jehová con todo me recoge. Dios te ama. Y si tú estás en ese contexto de dificultad, de rechazo de tu familia por la fe en Cristo, sigue adelante. Dios te ama. Él no te va a dejar. Y sigue orando por los tuyos y dándole testimonio para que puedan venir a la voluntad. Alaban al Señor. Amén. Dice el verso 15. Entonces hemos dicho: cuidado con el otro evangelio porque es según el hombre, pero el verdadero es por revelación de Jesucristo. Cuidado con el otro evangelio porque es más celoso de tradiciones de antepasados que de la voluntad de Dios. Pero el verdadero es celoso
de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y tercero, dice el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si ustedes de los que les gusta subrayar, yo subrayaría esto: por su gracia. Cuidado, mis hermanos, con el otro evangelio que promueve que la salvación es por obras. El verdadero evangelio proclama que somos salvos por su gracia. Y si bien es cierto, las obras son importantes, nunca serán más importantes que la gracia de Dios. Y la Biblia lo enseña claramente. Como dice aquella famosa frase, algunos atribuyen a Lutero, que dice: no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos las buenas obras. Una página adelante, Gálatas capítulo 2. Vamos a ver. No. Disculpe, Efesios capítulo 2. Vea qué lindo lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. ¿Okay? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, así como hay un falso evangelio que todo lo presenta light, liviano, donde no hay que hacer absolutamente nada para Dios, donde todo tiene que ver con mi comodidad y mis beneficios, también hay otro extremo, otro falso evangelio que promueve lo contrario, que todo es por obras, que raya en el legalismo, que hace pensar a la gente que tengo que hacer para ganar puntos con Dios y ver si logro apropiarme de la salvación. Mentira del diablo, una herejía, una falsedad es ese evangelio también. Porque la obra ya la ha hecho Cristo y es suficiente para ti y para mí. Gloria sea al Señor. Pero hay personas, e incluso creyentes, que creen que todo es proporcional a lo que yo hago. Como esas tarjetas que hay ahora de acumular puntos, ¿verdad? Entonces voy acumulando puntitos ahí para poder tener acceso a las bendiciones de Dios y a la salvación. Eso es mentira, ¿no? Dios quiere que vivamos de corazón y que hagamos las cosas con sinceridad, no por obligación. No se trata de sacrificios humanos. No existe nada que podamos nosotros hacer para obtener salvación por nosotros mismos. Ese precio es tan alto que solo Cristo Jesús lo podía llevar. No es un asunto de méritos propios. Ustedes saben que yo promuevo, ¿verdad?, esa necesidad de congregarse. Soy apasionado de lo que es la vida en comunidad y en congregación. Siempre lo he dicho. Desde pequeño esto ha sido parte de mi estilo de vida. Pero no se trata de congregarnos simplemente para obligación y a ver si logro hacer puntos para Dios.
muero y estoy delante de Dios y el Señor va a decir, vamos a ver, Germán. Aquí venimos bien, presente. Marzo del 2023 no fue al culto. Uy, mire, enero del 98 rompió el ayuno con 2 bollos de pan con mantequilla. Mire, 3 de la mañana, oró solo 5 minutos y se volvió a dormir. Bendito sea el Señor, porque es por gracia. Yo no tengo que impresionar a Dios con obras, con sacrificios, no. Él me ama. Él ha hecho todo por mí. Ahora yo tengo que vivir con gratitud y sí, hacer buenas obras, obras que le agradan, servirle a Él, servir a los demás, pero hacerlo con gozo, no como si me estuvieran obligando, amenazando con una pistola. Amén, aleluya. Los que somos padres y nuestros hijos aún están pequeños, tenemos una tarea muy grande, hermanos, muy grande, que es formar en ellos un anticuerpo para esas filosofías, esas tradiciones, esos movimientos humanos. Para que cuando crezcan y tengan la edad suficiente, ellos digan por cuenta propia, amo a mi Señor, busco a mi Señor. Mami, no va a ir, yo sí voy, quiero estar. Otro le diga, pero usted es de esos locos que van a ir. Sí, soy de esos locos. Pero usted le gusta leer la Biblia. Sí, amo esta palabra. Porque trabajamos en ellos y los preparamos para que cuando tengan decisión puedan decir, serviré al Señor. Pero cuando usted escuche un evangelio que quiere imponerle a la gente, tenga cuidado, porque por ahí no es. Por ahí no es. Jesús incluso exhortó más de una ocasión a los escribas, a los fariseos. Un ejemplo, Lucas 11:46, hermanos, por favor. Vean lo claro que era Jesús respecto a esto. Lucas 11:46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Y hay predicadores de un falso evangelio que le dicen a la gente, usted tiene que hacer esto, tiene que vivir así, tiene que sacrificar esto, tiene que entregar esto. Y ellos ni un dedo mueven. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta gente. Cuidado con ese falso evangelio. No es un asunto de legalismo. Mira, hermanos, estamos siendo bendecidos para el mantenimiento y embellecimiento de este templo. Damos gracias a Dios por eso. Y Dios ha movido corazones y gente generosa ha dicho, quiero sembrar esto para que pinten, ¿verdad? Y recibimos. Hace poquito, quiero contribuir con esto para que le pongan piso al aula arriba, al área de los niños. Gloria a Dios. Pero cuando usted oiga a alguien que le diga, si usted no entrega ese carro, entonces va a ser maldito. Si usted no da esa propiedad que tiene allá, va a recibir maldiciones. Y toda la gente dice, qué miedo, Dios me va a castigar, no voy a hacer salvo, y entrega las cosas. Eso no impresiona a Dios, no agrada a Dios y no es necesario. Amén. Porque cuando uno vive conforme a la revelación del Señor y el verdadero evangelio, aprende a ser generoso, pero lo hace de todo corazón. Y no por compromiso, ni por sacrificio, sino que reconoce que Dios es fiel proveedor y no nos duele dar cuando hay que dar. Pero tampoco con ese sentido de que si doy, entonces voy a recibir salvación. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando yo escucho predicadores que dicen, mire, quiere recibir usted la sanidad de su hijo, esa dolencia que usted tiene en su cuerpo, pacte con tanto dinero. El Señor reprenda al diablo.
Porque Jesús, y porque la palabra, y porque el Evangelio es evidencia de que por gracia nosotros obtenemos salvación, sanidad, bendición económica, bendición integral. Amén. Aleluya. Por otro lado, seguimos nosotros comprometidos con el reino, aportando, siendo generosos, bendiciendo la obra, bendiciendo a otros hermanos. Pero lo hacemos entendidos de que, como somos salvos, hacemos buenas obras. Termino con esto, hermanos. Una última lectura. Versos 23 y 24. Me parece a mí que aquí el apóstol finaliza este capítulo declarando la característica principal, lo que hace la diferencia realmente entre un falso evangelio y un verdadero evangelio. Me parece que aquí se resume todo. Dice el verso 23: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué tal si lo repite después de mí, si tiene a gusto, bien fuerte? El verdadero evangelio glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, con todo lo que vivimos, tenemos que glorificar a Dios. Cuidado con el otro evangelio que tiene otros objetivos, que tiene una gloria vana para los hombres, que tiene una búsqueda de beneficios personales y de comodidades. Cuidado con falsas enseñanzas que promueven tradiciones, doctrinas de hombres. Cuidado. Busquemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, recordando que por gracia hemos sido salvos, viviendo agradecidos con el Señor y entonces rendidos a Él en plenitud. Póngase por favor sobre sus pies, porque quiero finalizar con una definición de lo que es el Evangelio. El verdadero evangelio, ese que glorifica a Dios, ese que es según la revelación de Jesucristo, ese que no es en mira de agradar a los hombres y sus tradiciones, ese que es por gracia y no por obras. Ese verdadero evangelio está resumido. Romanos 10, por favor, mi hermano. Romanos 10, del 8 al 11. Mi hermano me va a ayudar a proyectarlo para que lo leamos. Esto es poderoso. 1, 2, 3. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque estamos leyendo el día. Devuélvase, hermano, por favor, al 8. Estamos muy adelante. Ahí, el 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Este es el evangelio. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia, es el evangelio que hemos recibido y en el cual hemos creído. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has mostrado la verdad, el camino, que eres tú, la vida, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque solo existe un único y verdadero evangelio. Y aunque hoy en día, y aún desde tus tiempos, se promovía un falso evangelio, por tu gracia, Señor, estamos en la verdad. Qué misericordia tan grande.
Qué gracia tan maravillosa. Reconozco que en mí no había ningún mérito, Señor. En simples palabras, nosotros no éramos merecedores, Señor. Pero nos has amado con amor eterno. Viniste a rescatarnos. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo renunciar a una realidad tan poderosa? A un evangelio de poder, Señor, de amor y de gracia. ¿Cómo, Señor, no valorar la vida que ahora tenemos en ti? No es posible, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por amarnos tanto. Nos comprometemos delante de ti una vez más a perseverar en ese único y verdadero evangelio y a compartirlo a los que nos rodean, Señor, para que así como hoy nos sentimos libres, perdonados, redimidos, justificados, ellos también puedan nacer de nuevo, romper con esas tradiciones vanas, humanas, y conocer verdaderamente la verdad que hace libres. Señor, si en algún momento hemos caído en la trampa de prestar atención a un evangelio falso, liviano, de comodidad, de solo bienestar, o ese evangelio distorsionado que nos obliga a hacer las cosas por miedo, por sacrificio, por obligación. Entonces, Señor, renueva la mente y el corazón. Saca de allí, Señor, a cualquier persona que esté envuelta en esa situación y que pueda reconocer que tu voluntad, Señor, es perfecta para nuestra vida. Por último, Padre, yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que nos uses. Usa esta iglesia. Usa nuestras vidas. Dígale al Señor, úsame, Señor. Porque ese evangelio es tan grande y poderoso que alcanza para todos. Úsame, Señor, para transmitir esta verdad. Úsame para testificar también con el ejemplo de vida y que otros anhelen tener lo que tengo, vivir como vivo, con el único objetivo, Señor, que tú seas glorificado por todos. Toda la gloria es para ti. Gracias te damos. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Seguimos adelante en el Evangelio de verdad. ¿Ven? Hasta pronto, mis hermanos. Hermanos.